Entonces, bueno, buenas noches. Vamos a continuar con el ciclo de seminario, iniciando con la primera parte de los estudios paraclínicos con autofluorescencia, angiografía fluorescénica y angiografía con verde endocénico. Vamos a empezar. Disculpa, se te oye mal, se te oye un poquito distorsionado. No sé si ustedes lo oyen bien. Lo tengo. ¿Y ahora? Así está mejor. Está mejor. Ok, ya a ver. Ajá. Vamos a comenzar con autofluorescencia. La autofluorescencia es una técnica de imagen no invasiva, de no contacto, es rápida y permite el estudio de la retina mediante la visualización de fluoróforos sin la necesidad de colorantes exógenos. ¿Qué son los fluoróforos? Los fluoróforos es cualquier molécula que tenga la capacidad de absorber luz y posteriormente hacer una reemisión de la misma. Los fluoróforos van a recibir un fotón de luz que posteriormente este fotón de luz va a generar lo que sería una onda de excitación. La autofluorescencia a nivel del fondo de ojo, el fluoróforo más importante es la lipofucina, solo que lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero entonces la lipofucina va a emitir lo que sería una longitud de onda de 488 nanómetros con una luz azul. Y posteriormente, este fluoróforo, así como mencioné, tiene la capacidad de, así como absorbió esta luz, emitirla posteriormente a una longitud de onda de emisión entre los 500 y los 750 nanómetros, y al final nos va a generar o nos va a revelar unos gránulos brillantes. Por ende, el fluoróforo, entonces, esa capacidad de la molécula de absorber luz, normalmente es una longitud de onda corta y luego emitirla a una longitud de onda más larga. Entonces, dentro de los fluoróforos naturales a nivel de la retina tenemos la lipofucina y la melanina. Pero realmente la lipofucina es la que tiene el mayor porcentaje. Disculpa, no sé si ustedes oyen bien, pero yo no te oigo bien, te oigo como distorsionado. ¿Ustedes oyen bien, Gumar y Rudy? Yo escucho bien, o sea, sí la entiendo. No tengo aquí nada, no he aprendido aparte. ¿Y tú, Gumar, oyes bien? No te puedes colgar el micrófono en el cuello. Bueno, lo tengo aquí cerquita de la boca. Por eso, pero no lo puedes poner en el cuello. No tienes... No tengo así como para guindármelo. Está bien enchufado todo, ¿no? Sí, déjenme sacarle. ¿Ahora? ¿Aló? ¿Ahora me escucha? Sí, te ¿Está escuchamos. mejor? ¿Está mejor ahora? Sí. Habla para ver. Y sigue, continúa. Sí. Ok, entonces, dentro de los fluoróforos naturales en la retina tenemos la lipofucina y la melanina. La lipofucina es la que tiene el mayor porcentaje y está ubicada a nivel del LPR. Como sabemos, la lipofucina es una mezcla heterogénea y está compuesto por, o deriva sus propiedades de los bisretinoides. El bisretinoide, que es el mayor porcentaje, la mayor concentración, viene siendo el A2E. El bisretinoide es un producto metabólico del ciclo visual y de la vitamina A. Se genera posterior a que cuando se está dando el proceso de que se recibe la luz, a nivel del segmento externo de los fotorreceptores sea la fagocitosis de los mismos a nivel del EPR. Entonces, el elemento, como digamos, el compuesto final es el bisretinoide. Y el que tenemos dentro de los bisretinoides, el A2E, es el N-retinil, retinildehído, etanolamina, es el que tiene mayor porcentaje. Y este compuesto, al finalizar, va a ejercer un efecto tóxico a nivel de la retina. Entonces, existen otros fluoróforos naturales, porque se dice que también la córnea y el cristalino pueden realizar o pueden generar fluorescencia. Sin embargo, los equipos están diseñados con una barrera, con unos filtros, para evitar la fluorescencia de la córnea y el cristalino. Hay algunas, digamos, patologías que pueden generar esta autofluorescencia natural, como son las lesiones de califorme
y los drusen del nervio. Entonces, la lipofucina está ubicada a nivel, cercano a nivel de las membranas celulares de las células poligonales del EPR. Ella se ubica a nivel de lo que sería lateral, donde vemos los punticos amarillos, y la melanina se va a ubicar a nivel apical de la célula del epitelio pigmentario de la retina. No sé si me expliqué, pero lo que quiero mencionar es que el fluoróforo natural, o sea, lo más importante es la lipofucina, que es el mayor porcentaje, que es la combinación o el producto metabólico formado debido a los bisretinoides, y que el bisretinoide que hay en mayor concentración es A2E y que genera mayor toxicidad. Existen diferentes sistemas de imágenes que van a encargarse de captar la autofluorescencia donde lo podemos evidenciar, como serían las cámaras de fondo de ojo, los termoscopios láser de barrido confocal y los dispositivos de campo ultra amplio. En general se dice que la autofluorescencia viene siendo una determinación o una marca para los efectos del envejecimiento. Como ya sabemos, el deterioro o la mala el mal proceso metabólico en el cual se fagocitan los segmentos externos de los fotorreceptores que conlleva a la generación de lipofucina ocurre más que todo en el envejecimiento. Y la autofluorescencia también nos va a mostrar enfermedades a nivel del EPR, que vamos a explicar más adelante. Entonces, la mayor concentración de lipofucina se va a reflejar en la autofluorescencia como una hiperautofluorescencia. Y las atrofias a nivel del EPR se van a expresar como una hipoautofluorescencia. ¿Por qué hipoautofluorescencia? Porque ahí no va a haber concentración de lipofucina y por ende la imagen que va a generar es una imagen hipoautofluorescente. En una autofluorescencia normal, ¿qué vamos a evidenciar? En una autofluorescencia normal vamos a encontrar que hay unas estructuras que son hipoautofluorescentes. Uno va a ser el disco óptico, que no hay concentración de lipofucina. Dos, un efecto de bloqueo que está generado por los vasos retinianos. Y tres, a nivel del área foveal, a nivel del área macular, por la absorción que genera los pigmentos de santina y luteína. Estos pigmentos van a bloquear o van a absorber la fluorescencia. Por ende, las tres estructuras de una autofluorescencia normal que deben ser hipofluorescentes son el nervio óptico, el vaso y el área macular. Aquí vemos una imagen donde estamos evidenciando un área de atrofia geográfica. Esta es la imagen de la fotografía del fondo de ojo. Y abajo vamos a ver cómo se genera esa atrofia del EPR, donde ya no vamos a encontrar lipofucina, se va a encontrar la hiperfluorescencia. Y alrededor tenemos una hiperautofluorescencia, porque el resto de la lipofucina adyacente se dispersa. Entonces forma como un halo alrededor. La imagen de la izquierda, en la imagen de la derecha vemos cómo se amplía. Esta es una imagen 5 años después. Esta de atrofia geográfica la tenemos a la derecha, donde la vemos más ampliada, lo que es el área de hipoautofluorescencia. Este es otro ejemplo de un área de atrofia geográfica, donde vemos igualmente la imagen a nivel de la fotografía del fondo de ojo, tanto arriba como abajo, y vemos la hipoautofluorescencia, por la que está dada incluso por la atrofia que hay aquí a nivel del EPR, y la hiperfluorescencia, digamos que está en los bordes, por esa lipofucina dispersa. Esta es una imagen de la enfermedad de Stargardt, donde se diferencia, anteriormente vimos la atrofia geográfica, también hay un área de atrofia en el centro, sin embargo lo podemos diferenciar porque se encuentra un exceso de lipofucina, como digamos, perimacular, que se ve como una imagen pisiforme, pero es un exceso que vemos unos punticos amarillos que se ven alrededor, se llaman imágenes pisiformes, y por eso es una forma de identificarla o de diferenciarla respecto a un área de atrofia geográfica. Y esta es un área esta es una imagen donde encontramos una distrofia de cono, donde también hay un área de hipoautofluorescencia central a nivel del área macular, y a pesar de que aquí alrededor vemos un halo que se llama el anillo de Stott, también es un área
de atrofia. Lo que pasa es que aquí se ve hiper fluorescente o también se conoce como maculopatía de la linfa o anillo de esto. Ahora, vamos a pasar a lo que es la geografía con fluorescénica. Pero antes de hablar sobre la geografía fluorescénica, tenemos que conocer unos principios básicos, como son la fluorescencia y la luminiscencia. La luminiscencia es la emisión de luz desde una fuente que no tiene una temperatura elevada. La luminiscencia se presenta cuando se da la absorción de la luz por una radiación electromagnética que posteriormente puede ser emitida bajo otra radiación. Y la fluorescencia es esa luminiscencia que se mantiene solo con la excitación continua. También existe un fenómeno que se llama pseudofluorescencia, que es cuando estructuras no fluorescentes parecen fluorescentes. ¿Qué sucede? Cuando se da la pseudofluorescencia, igual que vamos a explicar más adelante lo que son unos filtros, tanto los filtros de excitación como los filtros de barrera, uno se solapa sobre otro. Entonces, un filtro puede dejar que pase toda la luz azul o puede dejar que pase toda la luz verde y por ende, las estructuras que no eran fluorescentes se van a ver fluorescentes. Normalmente se dice que se tiene que hacer una revisión de los equipos, de las cámaras geográficas, y que cada 5 años se debería hacer el cambio de estos filtros. Ahora, entonces la angiografía fluorescénica viene siendo ya la técnica para examinar la circulación retiniana y coroidea tomando fotografías seriadas tras la inyección intravenosa de fluoresceína. La fluoresceína azoica viene siendo un compuesto orgánico, un hidrocarburo con esta fórmula química que es usado como un colorante específicamente como agente fluorescente. Viene siendo hidrosoluble, es un color rojo-naranja, dependiendo de la concentración, puede quedar un poco más claro o más oscuro, y normalmente se combina con un anestésico local. Cuando entonces se está haciendo el proceso de la geografía fluorescénica, vamos a encontrar, porque ya más o menos le había mencionado, con un filtro de excitación, el filtro de excitación va a ser estimulado por una luz azul de 465 a 490 nanómetros, es el rango de excitación máximo. Pero también existe el filtro de emisión o el filtro de barrera, que es el que va a permitir emitir esa luz nuevamente, que va a ser una luz verde amarilla, a una longitud de onda entre 520 y 530 nanómetros. La fluoresceína suelta tiene un alto porcentaje de concentración a las proteínas plasmáticas en un 80%, y solo queda un 20% libre para generar la fluorescencia. Normalmente la fluoresceína no debe difundir a través de la barrera hematorretiniana y a través del EPR hacia el tejido retiniano si estamos hablando de un tejido retiniano sano. Sin embargo, ella puede pasar a través de las coriocapilares porque las coriocapilares tiene vasos que son fenestrados, a diferencia de las capas de grandes vasos que no tienen fenestración. ¿Qué nos va a generar una filtración y una fuga de esa fluoresceína, una extravasación de la fluoresceína? Crecimiento de nuevos vasos que carecen de barreras hematorretinianas internas o efectos a través de la barrera hematorretiniana externa por inflamación o isquemia. Ellos nos van a conllevar a la filtración de esa fluoresceína. El protocolo de realización del proceso que incluye la dilatación pupilar bajo midriático. Se toma primero una imagen basal a color y luego una imagen blanco y negro con filtro rojo para aumentar lo que es el contraste. Luego se pasa a la colocación del contraste, que normalmente a través de una vía anticubital, y depende, se pueden inyectar de 2 a 3 ml cuando la concentración es de un 25%, o de un 5 ml si la concentración es a un 10%. Y posteriormente se toma la serie de fotografías seriadas. La fluoresceína sódica se elimina tanto renal como hepático, pero realmente el mayor porcentaje es renal. Por ende, los pacientes ese día van a orinar una coloración más amarillenta o más anaranjada de lo normal. Después entonces que se coloca la fluoresceína sódica, la primera fluorescencia que se va a mostrar es a nivel de la coroide en un tiempo de 8 a 12 segundos en pacientes jóvenes o en un tiempo de 10 a 15 segundos en los pacientes mayores. Estamos hablando primero entonces de una fluorescencia coroidea temprana, o también llamado eritema coroideo, o un relleno coroideo parchado.
La fluorescencia coloidea extrema, o sea, donde ya la coloidea está completamente llena, se da posteriormente a los 5 segundos. En algunas ocasiones se puede ver que cuando se da esta fluorescencia coloidea extrema, también se colorea lo que sería una arteria ciliorretiniana. No en todos los casos, pero cuando ella está presente, normalmente se da en ese mismo tiempo. Anteriormente, viene una fase arterial con el llenado de las arterias retinianas y arterias precapilares, como 11 o 18 segundos posterior. Luego viene una primera fase arteriovenosa, donde ya están llenas todas las arterias, pero comienzan a llenarse las venas, pero las venas no se van a llenar de forma completa, sino que se van a llenar son unas finas columnas de las paredes lateral de las venas, porque la fluoresceína se adhiere más rápido a las paredes externas de la vena, entonces se va a ver en el centro una luz. Eso ocurre de 1 a 3 segundos posteriores. Luego viene la fase venosa, donde ya cada una de estaban las 2 láminas externas, pero luego se llena el centro. Entonces vamos a encontrar las 3 láminas, por ende ya la vena se llena completa, 5 a 10 segundos posteriores. Posteriormente sigue la fase intermedia, que es una fase de recirculación, que se da de 2 a 4 minutos, luego la inyección, y por último una fase tardía que ocurre 4 a 5 minutos después, que viene siendo la eliminación del tinte de la vasculatura, tanto retiniana como fluidea. Aquí vamos a tener unas imágenes de una angiografía con fluoresceína de linfosano. Aquí estamos viendo la primera imagen, ya aquí está una fase arterial, donde estamos viendo el colorante, estamos aquí solamente la parte arterial. En la segunda imagen vemos ya una fase arteriovenosa, donde no sé si logra evidenciar, están llenas las arterias, pero está el flujo que está pasando solamente a nivel de las paredes laterales de las venas. En la imagen C o en la imagen de abajo, ya está el flujo, está completo, lo que es la fase arteriovenosa. Y por último tenemos la fase tardía, donde ya está saliendo el colorante. Igual tenemos otra imagen con cada una de las fases. Primero la fotografía color, segundo donde ya tenemos la primera fase arterial, luego viene la fase arteriovenosa. Aquí también vemos que las venas no están llenas completas, sino nada más las paredes laterales. Luego tenemos, bajamos, fase arteriovenosa completa, o ya la vena completa. La amplificación, aquí lo que quería es una amplificación del área foveal. Y por último, la fase tardía. Igualmente vamos a ver que a nivel del área foveal vamos a encontrar la hipofluorescencia, que también la podíamos observar en la autofluorescencia y hipoautofluorescencia. Las anomalías que se observan en la angiografía con fluoresceína se agrupan en 2 categorías, las hipofluorescencias o las hiperfluorescencias. Como patrones hipofluorescentes, que es donde hay una reducción o ausencia de la fluorescencia, vamos a encontrar defecto de llenado vascular o fluorescencia por bloqueo. Y en los patrones donde hay una hiperfluorescencia, que es una fluorescencia anormalmente excesiva, vamos a encontrar fuga, tinción, acúmulo y defecto de ventana o transición. Entonces, comenzando con el patrón de hipofluorescencia, tenemos el defecto de llenado vascular. Vemos una imagen donde hay una obstrucción venosa, obstrucción de rama venosa inferior, donde vemos que no pasa el colorante. Hay una parte donde vemos la imagen donde fluye hasta cierta área, o sea, al principio no fluye el colorante, y luego la imagen logra pasar un tiempo más avanzado el colorante, pero no pasa completo. Aquí tenemos también otra imagen de defecto de llenado vascular. Lo que pasa es que en esta imagen hay tanto ausencia de llenado como también un área de isquemia en esa zona. Aquí también hay un proceso oclusivo venoso, pero el efecto de llenado está porque en esa zona de isquemia no hay vasos, o sea, no hay una completa ausencia de vasos de esa zona donde vemos el área hiperfluorescente y el área hipofluorescente. O sea, el vaso no se llena. Tenemos las fluorescencias por bloqueo. La fluorescencia por bloqueo depende de la ubicación. Por ejemplo, esto tenemos una hemorragia preretiniana,
donde nos va a bloquear todo lo que es la circulación, tanto retiniana como coroidea. Sin embargo, aquí también tenemos, pero estos son unas hemorragias en llama, que se ubica en la capa de fibras nerviosas. Estas son las imágenes superiores, tanto la B como la C, que nos están bloqueando la coroides y parte de la fluorescencia retiniana. Abajo tenemos una imagen donde hay una hemorragia subretiniana. Al estar subretiniana vemos que no nos va a bloquear los vasos retinianos, que les podemos ver la fluorescencia, pero nos bloquea los vasos coroideos. Entonces, dependiendo de dónde se dé la ubicación, por ejemplo, en estos casos de la hemorragia, nos va a bloquear o la circulación retiniana o la circulación coroidea o ambos. Aquí tenemos una imagen con una hiperplasia del epitelio pigmentario, donde lo que nos está bloqueando es la fluorescencia coroidea. Como está sub-EPR, podemos ver los vasos retinianos. Y en la imagen inferior tenemos un nebus, y este nebus igual nos va a bloquear en la fluorescencia coroidea, no nos va a bloquear los vasos retinianos. Ahora vamos con los patrones de hiperfluorescencia. Hemos mencionado que son 4. En los patrones de hiperfluorescencia tenemos la fuga. Esta es una imagen donde se evidencia una cororetinopatía serosa central, donde vemos que tenemos la imagen a color y posteriormente la angiografía con fluoresceína, donde vemos que al inicio el puntico de fuga es hiperfluorescente y es pequeño. Sin embargo, cuando ya hay un proceso, o sea, cuando ya se está dando la fuga, vamos a ver que a medida que se van tomando las imágenes, o va ocurriendo el tiempo arterial, el tiempo venoso, o sea, a medida que va llegando hasta las imágenes tardías, la fuga o la extravasación del líquido es mayor, por ende, la fluoresceína se va ampliando, tanto en tamaño como en intensidad. O sea, en la fuga, el aumento de la fluorescencia es en tamaño y en intensidad. Y lo podemos ver a medida que va circulando o que va pasando por las diferentes fases. En las áreas donde hay tinción o en el patrón de tinción, lo que vamos a ver es que la fluorescencia no va a aumentar en tamaño, pero sí aumenta en brillo a medida que va pasando los tiempos tanto arteriales como venosos. Y se debe porque las estructuras, por ejemplo, una cicatriz visiforme se va a teñir. O sea, hay un elemento donde hay un elemento sólido o un elemento fibroso donde va a hacer que esa fluorescencia se tiña o se adhiera y por ende va a mantener el mismo tamaño, la misma estructura, solo que va a aumentar en el brillo. Cuando hablamos de acúmulo, en el acúmulo vamos a tener también una mayor concentración de liposuccina, pero ¿qué sucede? Está contenido, está delimitado. Por ejemplo, aquí tenemos un DEP, delimito del epitelio pigmentario, y el DEP lo contiene, o sea, no, aquí no aumenta. En el acúmulo tiende muy poco a aumentar, como digamos en intensidad, se mantiene igual en todos los tiempos angiográficos, y se mantiene delimitado. Y tenemos por último el efecto de ventana o efecto de transmisión, que es esa hiperfluorescencia que se evidencia cuando hay una alteración a nivel del EPR. Entonces, cuando existe esta alteración, deja pasar la fluoresceína, pero no es por fuga, no es por un aumento, sino porque al no estar el EPR, vamos a evidenciar la mayor cantidad de liposuccina. Los efectos adversos que tienen las geografías fluoresceínicas pueden ir desde lo más leve, como náuseas, vómitos, una urticaria, una reacción en la piel, un tinte amarillento en la zona de la colocación, o en algunos casos, ya en casos más severos, pueden encontrar un área de necrosis en el área donde se inyectó el colorante, y también en casos severos, parálisis nerviosas, convulsiones, espasmolarismo, shock anafiláctico o hipotensión. Realmente las contraindicaciones, digamos que son contraindicaciones, la que digamos que es absoluta, es una alergia a la fluoresceína o ya un antecedente de haber ocurrido algún efecto adverso previo o alguno de los efectos adversos más graves
en colocaciones de fluoresceína previa. Por ende, el paciente no se va a someter a una siguiente colocación de fluoresceína. Hay una contraindicación, se dice que el embarazo es una contraindicación relativa, porque a pesar de que no se ha demostrado que tenga un efecto teratogénico, se recomienda mejor no utilizarlo, está clasificado como tipo C con respecto a las contraindicaciones. Y tampoco se recomienda la lactancia. En algunas enfermedades cardiovasculares graves también es una contraindicación relativa o una enfermedad renal grave. Tampoco está demostrado que sea completamente absoluto la contraindicación. Ahora, la geografía con verde endocenina también es una técnica de imagen, pero el colorante utilizado es verde endocenina. Igual es una técnica de imagen que es invasiva. La ventaja que tiene, o una diferencia que tiene con la geografía con fluoresceína, es que ella tiene una fuga muy limitada a nivel de los vasos coroideos y tiene una capacidad para penetrar las capas profundas con poca absorción del pigmento xantofílico. Y el EPR cuando se expone a la luz infrarroja. Esto se explica porque ella tiene una mayor concentración a proteínas plasmáticas, que es lo que tiene la fluoresceína sódica en la geografía fluoresceínica. Entonces eso da una ventaja para evaluar más que todo la circulación coroidea, especialmente en el área submacular. Y una dificultad es que se pueden obtener imágenes, pero no son de alta calidad. El verde endocenina viene siendo un colorante como la tricarbocianina, o sea, el colorante se llama tricarbocianina, es lipofílico, es hidrofílico y es soluble en agua. El producto final del verde endocenina, o sea, el que se le va a inyectar al paciente, contiene más de un 5% de cloruro de sodio. Por ende, muchas veces se tiene precaución en pacientes que tengan alergia al mismo. Tiene diferentes, tiene la emisión, tanto la absorción como la emisión, es con una diferente longitud de onda. Se absorbe con una longitud de onda de 790 a 805 nanómetros, pero el espectro de emisión es a una longitud de onda diferente entre 770 y 880 nanómetros. Está unido a proteínas plasmáticas, como yo mencioné, en un alto porcentaje, en un 98%. Y la excreción es hepática, a diferencia de la angiografía con fluoresceína, que la excreción era más que todo renal. En el procedimiento de colocar la angiografía o de hacer la angiografía con verde endocenina, igual se hace a través de una vena antecubital y la cantidad que se va a colocar está aproximadamente 25 miligramos. En 5 ml de disolvente, y se habla que se puede aumentar la concentración a 50 miligramos en pacientes que o tengan poca dilatación de pupila o que tengan un epitelio muy pigmentado. Se dice que se puede subir a un máximo de 75 miligramos. Hablan también de se hace como un lavado posterior con una solución de 5 ml de solución salina estéril. Igual va a tener efectos adversos, sin embargo, en menor porcentaje que la angiografía con verde endocenina, náuseas, prurito, vómitos, reacciones vasovagales y puede llegar hasta shock anafiláctico. También se divide, la angiografía con verde endocenina también se divide en diferentes fases. Hablamos de una fase temprana, aproximadamente entre 2 a 60 segundos, o sea, un llenado de arterias coroideas e inicio de arterias retinianas. Posterior le sigue una fase intermedia temprana de 1 a 3 minutos, con un llenado arterial y de venas coroideas con vasos retinianos por el día completo. La fase intermedia tardía, aproximadamente entre los 3 a los 15 minutos, donde ya los vasos coroideos se están desvaneciendo, pero aún están visibles los vasos retinales. Y hay una hiperfluorescencia difusa con difusión a través de la coro capilar. Y tenemos una última fase tardía, entre 15 a 30 minutos, y ya hay una hiperfluorescencia en los vasos coroideos, y también ya los vasos retinales ya no son visibles, y hay una disminución de esa hiperfluorescencia difusa. Normalmente en la fotografía con verde endocenina se recomienda interpretarla con las fotografías a color más la autofluorescencia. Las imágenes se van a presentar mucho más blanquecinas y tienen un bajo contraste. Aquí tenemos una imagen de una neovascularización, donde vemos que ya desde la fase temprana ya hay una hiperfluorescencia que se mantiene tanto en la fase intermedia y va, como digamos, desapareciendo en la fase
ceroso, donde en la fase temprana se va a ver hipofluorescente, y ya en una fase tardía se mantiene hipofluorescente, pero ya quedan un vasos hiperfluorescentes. Y aquí tenemos una corioretinopatía serosa central crónica, donde vemos que en una fase temprana no se ven cambios a nivel del coroideo, pero ya en una fase intermedia sí se comienza a observar la hiperfluorescencia, que ya no se evidencia en la fase tardía. Normalmente la angiografía está contraindicada en una hiperfunción de la glándula tiroidea, en antecedentes de alergia, en una insuficiencia hepática grave, en pacientes con una hiperbilirrubinemia, y también tiene una contraindicación relativa en el embarazo y la lactancia. Y para finalizar, realicé un cuadro diferencial entre las tres. Autofluorescencia, angiografía fluorescénica y angiografía con verde endocénico. En la autofluorescencia, lo que queremos evidenciar más es el EPR, cuando hay pérdida de las células del EPR o cambios atróficos. La angiografía fluorescénica nos permite ver circulación retinal y coroidea, pero con menor porcentaje de la coroidea. Y la angiografía con verde endocénico es más específico para la coroidea. El principio de la autofluorescencia, detección de lipofucina, sin la utilización del colorante. En la angiografía con fluoresceína, colorante, fluoresceína sódica, angiografía con verde endocianina, colorante, verde endocianina. En la fluoresceína sódica se excita con la luz azul, y en la verde endocianina, la luz que se excita está cercano al espectro infrarrojo. La aplicación en las evaluaciones o depósitos de lipofucina, degeneración macular, retinosis pigmentaria, cualquier patología que altere todo el epitelio pigmentario de la retina. La angiografía, sus indicaciones serían más que todo para la detección de neovascularizaciones, obstrucciones vasculares y edemas. Y el verde endocianina para patologías coroideas, lesiones pigmentadas o neovascularizaciones a nivel de la coroidea. La autofluorescencia no invasiva, y la angiografía tanto fluorescénica como la verde endocianina, que son invasivas porque requieren el uso del contraste. La limitación de la autofluorescencia nos da información sobre la circulación y de la circulación activa, y la geografía tanto de fluoresceína como verde endocianina, como requieren contraste, pueden generar reacciones alérgicas, y el verde endocianina es mucho más costoso. La autofluorescencia es mucho más rápida, 5-10 minutos máximo, la geografía con fluoresceína máximo también 15 minutos, y la que tiene mayor tiempo de duración es el verde endocianina, entre 40 y 60 minutos. La autofluorescencia no hay riesgo, y en ambas, la fluoresceínica como el verde endocianina, se tienen riesgos relativamente similares. Ya.